Me llamo Javier García, y la frase que cambió mi vida no fue una declaración de amor ni una sentencia de muerte, sino una burla. ¿Qué vas a hacer con ese montón de óxido, Javier? ¿Montar un museo de la ruina? Esas palabras, pronunciadas por mi propio primo Ricardo en la fría notaría de Puente Bruma, se me clavaron en el pecho como una astilla helada. Acababa de heredar la vieja fábrica textil del pueblo, un esqueleto de ladrillo y metal que llevaba 40 años pudriéndose a las afueras, y la única herencia que recibí ese día fue el desprecio. Todos rieron. No una risa franca, sino esa risita ahogada y cruel de quien se siente superior. Ese día, el peso de la herencia no estaba en los ladrillos, sino en la risa de los demás. ¿Qué haríais vosotros si toda vuestra familia se riese en vuestra cara por heredar una ruina? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Contadme también desde qué ciudad me estáis viendo, necesito saber que no estoy solo en esto. Y si os apetece seguir escuchando historias como esta, suscribíos al canal. La sala de la notaría olía a papel viejo y a superioridad. Allí estaban mis primos, Ricardo y Mateo, con sus trajes bien planchados y sus miradas condescendientes. Yo, con mis manos de mecánico jubilado y mi ropa de trabajo, era una nota discordante en su sinfonía de apariencias. Cuando el notario leyó la cláusula que me dejaba, la Textil del Norte, la risa de Ricardo fue el pistoletazo de salida. Otro añadió por lo bajo, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Te han dejado las deudas y las goteras, primo, un regalo envenenado. Yo no dije nada. Simplemente asentí, recogí los papeles con una calma que no sentía y me levanté. No les di el gusto de verme flaquear, de ver la rabia, o la humillación que me quemaba por dentro. Mi silencio fue mi única armadura mientras ellos intercambiaban miradas de complicidad, como si mi desgracia fuese el mejor chiste que habían escuchado en años. La dignidad a veces consiste en saber cuándo callar y caminar. Al salir a la calle, el cielo plomizo de Asturias parecía un reflejo de mi estado de ánimo. El peso de sus miradas me seguía por la espalda, más pesado que cualquier viga oxidada de esa fábrica. Puente Bruma es un pueblo pequeño, donde las noticias, y sobre todo las burlas, corren más rápido que el viento. Mientras caminaba hacia mi vieja furgoneta, sentía que cada ventana era un par de ojos juzgándome, cada saludo que no recibía era una confirmación de mi nuevo estatus, el tonto del pueblo que había heredado un problema. Me subí al vehículo y apreté el volante con fuerza, sintiendo el cuero gastado bajo mis dedos. Un calor me subía por el cuello, una mezcla de vergüenza y una furia sorda que no sabía dónde meter. Si Elena, mi mujer, estuviera aquí, me habría apretado la mano y todo habría pesado menos. Pero estaba solo, con un manojo de llaves oxidadas y el eco de las risas de mi propia familia. La humillación no se quedó en la notaría. Se extendió por el pueblo como una mancha de aceite. En el bar de Manolo, donde llevaba 40 años tomando el café, empezaron a llamarme en susurros, el industrial. Las primeras veces que entré después de aquello, las conversaciones se detenían por un segundo, y luego seguían con una energía forzada, salpicadas de risitas que se apagaban cuando yo me giraba. Un día, escuché claramente a uno de los habituales decirle a otro, ahí va Javier, a ver si encuentra petróleo debajo de los escombros. Nadie me ofreció ayuda, nadie me preguntó qué pensaba hacer, dieron por hecho que yo era un iluso, un pobre hombre al que le habían endosado un muerto. El aislamiento se hizo tangible. Los mismos vecinos que antes me paraban para charlar sobre el tiempo o el fútbol, ahora desviaban la mirada o cruzaban de acera. Mi herencia no era una fábrica, era una condena a la soledad. Pocos días después, conduje hasta la entrada de la fábrica. La verja, monumental y carcomida por el óxido, estaba cerrada con una cadena que parecía tan antigua como el propio edificio. Tuve que usar una cizalla y toda la fuerza de mis 68 años para romperla. El sonido metálico y seco retumbó en el silencio, como si estuviera abriendo una tumba. Al empujar los portones, un chirrido agónico llenó el aire. Lo que vi dentro era desolador, un patio invadido por la maleza, cristales rotos por todas partes y el olor a humedad y abandono metiéndose en los pulmones. Era exactamente lo que ellos habían descrito, una ruina. Pero mientras mis ojos recorrían el caos, los escombros, y la vegetación salvaje, algo más allá del desastre me atrapó. Entre el óxido y la podredumbre, yo no veía solo un edificio muerto, veía el eco del trabajo de mi abuelo, que se dejó la salud en esos telares. Y en ese momento, supe que no podía abandonar. No por ellos, sino por él. Por mí. Mi vida no ha sido fácil, nunca lo fue. Nací aquí en Puente Bruma, en una época en la que el futuro de un niño se decidía por las manos de su padre, las mías como las de él.
Estaban destinadas al trabajo duro. No conocí lujos, ni siquiera los soñé. Mi primer sueldo lo gané con 12 años, ayudando a descargar sacos de carbón para las calderas del pueblo. El polvo negro se me metía hasta en el alma, y cada noche al lavarme el agua salía gris. Aprendí pronto que la dignidad no te la regalan, te la ganas con cada gota de sudor, con cada músculo dolorido al final del día. Nadie me enseñó a leer libros de filosofía, pero aprendí a leer el cansancio en la cara de los hombres, y el valor del pan en la mesa. Crecí entre el olor a grasa y metal, me fascinaban los motores, las entrañas de las máquinas. Mientras otros chicos jugaban al fútbol, yo me escapaba al único taller del pueblo, para ver cómo el viejo Manuel devolvía la vida a tractores y furgonetas que otros daban por muertos. Él fue quien me enseñó a escuchar el lenguaje de las bielas y los pistones. Me decía, Javier, todo lo que ha sido creado por el hombre puede ser arreglado por el hombre. Solo hay que tener paciencia y respeto por la pieza. Esa lección se me grabó a fuego. Dediqué 45 años de mi vida a ese oficio, a ser el hombre que arreglaba lo que otros rompían. Mis manos agrietadas y con cicatrices son el mapa de mi vida. Fue en una verbena del pueblo donde conocí a Elena. Ella no era la más guapa ni la que más fuerte reía, pero tenía una luz en los ojos que calmaba cualquier tormenta. Bailamos una pieza, torpemente por mi parte, y sentí que encajaba en mis brazos como si siempre hubiera estado ahí. Era maestra, leía poesía y veía en mí algo más que un simple mecánico. Veía un hombre honrado. Nos casamos un año después, sin grandes fiestas, pero con la promesa de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Ella fue mi norte, mi ancla y mi hogar. Todo lo que hice, cada hora extra, cada sacrificio, fue para ver esa luz en sus ojos brillar un día más. Construimos nuestra pequeña casa en las afueras, con el dinero que ahorramos durante años. Recuerdo los fines de semana que pasamos levantando paredes, poniendo el tejado. Yo, con mi conocimiento de estructuras y fuerza bruta. Ella, con su sentido del detalle y una paciencia infinita, pintando, lijando, convirtiendo un montón de cemento y ladrillos en un hogar. Una noche, sentados en el porche que aún no tenía barandilla, mirando las estrellas, me hizo prometerle algo. Javier, me dijo, prométeme que pase lo que pase, siempre cuidarás de lo nuestro, de lo que hemos construido con nuestras manos. Y yo se lo prometí. Nunca he roto una promesa que le hice a Elena. La vida no nos dio hijos, pero nos tuvimos el uno al otro. Durante años, mi rutina era la misma, del taller a casa, de casa al taller. Los domingos eran para nosotros. Paseábamos por el monte, íbamos al mercado, o simplemente nos sentábamos en silencio en nuestro pequeño jardín. Ella leía y yo trasteaba con algún motor viejo que había rescatado del desguace. Éramos felices con esa sencillez. No necesitábamos viajes exóticos ni cenas en restaurantes caros. Nuestra riqueza estaba en la paz que habíamos construido. En la certeza de tener a alguien esperándote al final de un largo día de trabajo. Una riqueza que mis primos con sus coches nuevos y sus trajes nunca entenderían. Pero la vida que te da con una mano te quita con la otra, y a veces lo hace con una crueldad que te deja sin aire. A Elena le diagnosticaron una enfermedad de esas que no tienen cura, solo un lento y doloroso declive. El mundo se me vino abajo. De repente, todo mi trabajo, toda mi fuerza, no servían para nada. No podía arreglar aquello. No había pieza que cambiar ni motor que reparar. Solo podía estar a su lado, sostener su mano y gastar hasta el último céntimo que había ahorrado, y el que no tenía, en médicos y tratamientos que solo le compraban un poco más de tiempo. Hice turnos dobles, acepté trabajos que otros rechazaban, el cansancio dejó de importarme. Fueron años duros. Vendí la pequeña barca que usaba para pescar en el río, el único capricho que me había permitido en la vida. Cada peseta iba destinada a su cuidado. Los vecinos me veían más delgado, más callado, pero nadie preguntaba. En un pueblo como este, las desgracias se respetan con una distancia silenciosa. Yo solo quería una cosa, que ella no sufriera, que se sintiera cuidada y querida hasta el final. La dignidad que había aprendido a ganarme con el sudor, ahora la aplicaba en cuidarla, en asegurarme de que, a pesar de todo, su luz no se apagara antes de tiempo. Mi taller se convirtió en una fuente de ingresos, pero mi verdadero trabajo estaba en casa. Hace 10 años que se fue. El silencio que dejó en la casa era más ruidoso que cualquier motor. Durante meses, seguí poniendo 2 platos en la mesa por pura costumbre. Volví al taller, porque el trabajo era lo único que me impedía pensar. Arreglar cosas me daba una sensación de control que había perdido en mi vida personal. Me convertí en una sombra de mí mismo, un hombre que vivía anclado en los recuerdos y en la rutina.
Mis primos decían que me había abandonado, que vivía como un ermitaño. No entendían que mi soledad no era una elección, sino una herida que no había cicatrizado. Una herida que ellos con sus risas habían vuelto a abrir. Esa fábrica, la Textil del Norte, no era solo un edificio en ruinas para mí. Era parte de mi historia familiar. Mi abuelo, el padre de mi madre, trabajó allí toda su vida. De niño, me llevó un par de veces. Aún recuerdo el estruendo ensordecedor de los telares, un ruido que te hacía vibrar los huesos. Cientos de máquinas trabajando a la vez, como un corazón metálico gigante. El aire olía a aceite caliente, a algodón, y al sudor de los hombres y mujeres que se dejaban la piel allí dentro. Ver ese lugar, lleno de vida y de ruido, era como asomarse al motor del mundo. Mi abuelo era un hombre serio, de pocas palabras, como yo. Pero cuando estaba junto a su telar, sus ojos brillaban de una manera especial. Me explicaba con orgullo cómo funcionaba la máquina, cómo los hilos se entrelazaban para crear telas que viajarían por toda España. Sentía un profundo respeto por su trabajo, por la habilidad que requería. Él no era el dueño, era un obrero más, pero trataba esa máquina como si fuera suya. Me enseñó que el valor no está en poseer las cosas, sino en el trabajo y el cuidado que pones en ellas. Esa fábrica para mí contenía el eco de su orgullo. Recuerdo perfectamente el día que cerró, a principios de los 80, la noticia cayó como una losa sobre Puente Bruma. El corazón metálico del pueblo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Cientos de familias se quedaron sin nada. Vi a hombres hechos y derechos, compañeros de mi abuelo, llorar en el bar sin consuelo. La fábrica pasó de ser un símbolo de prosperidad a un fantasma, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Cada vez que pasaba por delante, sentía una punzada de tristeza. Veía los cristales rotos, la maleza creciendo, y pensaba en el orgullo de mi abuelo pudriéndose allí dentro. Por eso, cuando escuché las risas de mis primos en la notaría, no solo sentí humillación, sentí una profunda ofensa. Ellos no veían los sacrificios de mi abuelo, no veían mi promesa a Elena de cuidar lo nuestro, no veían una vida entera de trabajo honrado, solo veían óxido y ladrillos rotos. Veían una oportunidad para burlarse del primo pobre, del mecánico solitario. Su desprecio no era hacia un edificio, era hacia una forma de vida, hacia unos valores que ellos nunca tuvieron. Dieron por hecho que yo, como ellos, mediría el valor de la herencia solo en dinero. Mi vida entera ha sido una lucha contra el abandono. He luchado para sacar adelante mi taller, he luchado para cuidar de mi mujer, he luchado para no hundirme en la soledad. Y ahora, el destino me ponía delante el mayor desafío de todos. Un edificio abandonado por el tiempo, despreciado por todos. Quizás ellos tenían razón, quizás era una locura. Pero en ese montón de ruinas yo no veía un final, veía una oportunidad. La última oportunidad de arreglar algo que estaba roto. De cumplir, a mi manera, la promesa que le hice a Elena. No se trataba de demostrarles nada a ellos, hacía mucho tiempo que su opinión había dejado de importarme. Se trataba de mí, se trataba de honrar a mi abuelo y a todos los que trabajaron allí. Se trataba de enfrentarme a ese silencio y a ese óxido con las únicas herramientas que he tenido siempre, mis manos y mi paciencia. Si había pasado mi vida devolviendo la vida a motores muertos, ¿por qué no podía intentarlo con aquel gigante dormido? Era una cuestión de dignidad, la misma dignidad que me había ganado con el sudor, y que no iba a permitir que nadie pisoteara con sus risas. Así que, mientras ellos volvían a sus vidas cómodas, yo me dirigía hacia la mía, una vida que ahora tenía un nuevo propósito, un nuevo motor que reparar. No sabía qué encontraría dentro de esos muros, no tenía un plan maestro, ni esperaba encontrar un tesoro escondido. Mi único plan era empezar por el principio, limpiar, ordenar, y escuchar lo que el viejo edificio tenía que decirme. A veces, para encontrar algo de valor, primero tienes que estar dispuesto a mancharte las manos de polvo y olvido. Y eso es lo que hice. Cada mañana, mi vieja furgoneta se convertía en mi compañera de viaje hacia ese esqueleto olvidado. Mientras el resto del pueblo susurraba a mis espaldas, yo me adentraba en un mundo donde el tiempo se había detenido. Cada viga que aseguraba, cada metro cuadrado de suelo que barría, era un pequeño acto de rebelión silenciosa. Una rebelión contra el desprecio, contra el olvido, y contra la idea de que el valor de las cosas, y de las personas, se puede medir a simple vista. Estaba solo, sí, pero por primera vez, en mucho tiempo,
No me sentía perdido. El bar de Manolo, que había sido mi refugio durante décadas, se convirtió en territorio enemigo. Al principio fue sutil. Cuando entraba, las conversaciones no se detenían de golpe, pero cambiaban de tono, como cuando se baja el volumen de una radio. El apodo de «El Industrial» empezó como una broma entre dientes, pero pronto se convirtió en mi nueva identidad. Manolo, que siempre me preguntaba por mis cosas, ahora se limitaba a servirme el café con una sonrisa tensa, sin mirarme a los ojos. Sentía un muro invisible levantándose a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, construido con las risitas y los codazos de los que antes me llamaban amigo. La soledad empezó a tener el sabor amargo del café que me tomaba en un rincón, solo. Las burlas se volvieron más directas, disfrazadas de esa falsa camaradería de pueblo. Un día, mientras compraba el pan, uno de los habituales me dio una palmada en la espalda demasiado fuerte para ser amistosa, y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Hombre Javier, ¿ya has empezado a imprimir tus propios billetes en la fábrica, o todavía estás contando las telarañas?» Todos en la tienda rieron. Yo solo cogí mi barra de pan, pagué y me fui. ¿Qué podía decir? Cualquier respuesta habría sido alimentar su diversión. Aprendí que el silencio, a veces, es la única respuesta digna ante la estupidez. Pero cada una de esas pullas era como una pequeña piedra que se añadía a la carga que ya llevaba sobre los hombros, y la espalda empezaba a dolerme de verdad. La cosa no se quedó en las palabras. Pronto, las acciones de la gente empezaron a hablar más alto que sus chistes, las viejas costumbres se rompieron. Los vecinos que se cruzaban conmigo en la calle, que antes se paraban a charlar 5 minutos sobre el tiempo o la última partida del Sporting, ahora agachaban la cabeza y aceleraban el paso, como si mi supuesta locura fuera contagiosa. Una mañana, vi a María, la mujer del panadero, cruzar deliberadamente a la otra acera, para no tener que saludarme. Nos conocíamos desde niños. Ese gesto, tan pequeño y tan insignificante para ella, a mí se me clavó en el pecho. Me hizo sentir como un apestado, como si llevara una marca invisible que advertía a los demás. Peligro viejo iluso. Mi aislamiento se hizo casi total. Las invitaciones a las partidas de cartas de los jueves, que eran sagradas para mí desde que me jubilé, dejaron de llegar. Nadie me lo dijo directamente, simplemente dejaron de avisarme. Me enteré por casualidad una tarde, al pasar por la sidrería y verlos a todos en la mesa de siempre, con un sitio vacío que antes era el mío. No entré. Me quedé fuera, mirando a través del cristal empañado, sintiéndome como un fantasma que observa la vida de la que ha sido expulsado. Esa noche, en mi casa vacía, el silencio era más denso que nunca. Me di cuenta de que mi herencia no solo incluía un edificio en ruinas, sino también un exilio social en mi propio pueblo. Incluso mi primo Ricardo, el artífice de mi humillación pública, decidió que no había tenido suficiente. Se presentó un día en la entrada de la fábrica, con su coche brillante y su sonrisa de superioridad. Yo estaba intentando despejar la maleza del patio con una hoz vieja. Se apoyó en la verja, como un señor feudal observando sus dominios, y me dijo: «Primo, he estado pensando. Te hago un favor. Te doy 4 duros por toda esta chatarra, la limpiamos con una excavadora y así dejas de hacer el ridículo». Lo dijo con un tono de falsa generosidad que era más insultante que una bofetada. No le miré. Seguí cortando las zarzas, sintiendo el calor de la rabia subiéndome por el cuello. Mi única respuesta fue el sonido de la hoz cortando la maleza. Un sonido rítmico, seco. Él esperó un momento, esperando una reacción, una súplica, una explosión de ira. No le di nada. Mi silencio pareció desconcertarle más que cualquier insulto. Tras unos segundos que se me hicieron eternos resopló, se dio media vuelta y se fue, levantando una nube de polvo con su coche caro. Cuando desapareció, me detuve y apoyé la frente en el mango de madera de la hoz, respirando hondo. Me sentía agotado, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de tener que defender mi dignidad sin usar ni una sola palabra. Era una batalla solitaria, y yo era el único soldado en el campo. Otros vecinos, quizás con mejor intención pero con el mismo efecto devastador, se acercaban para darme consejos no solicitados. «Javier, escúchame que te aprecio», me dijo un día un antiguo compañero del taller, «vende eso antes de que se te caiga encima. Con lo que saques, aunque sea poco, te das un viaje, te olvidas de todo. Estás perdiendo el tiempo y la salud en este pozo sin fondo». Me miraba con una lástima que me revolvía el estómago.
Para ellos, mi persistencia no era una muestra de carácter, sino de senilidad. Veían a un viejo terco y confundido, incapaz de ver la realidad. No podían entender que mi realidad era otra, que en ese pozo sin fondo yo veía algo que ellos eran incapaces de ver, así que me refugié en el trabajo. Cada día, desde que salía el sol hasta que se iba, estaba allí. La fábrica se convirtió en mi mundo, mi monasterio, mi campo de batalla personal. Empecé por lo más básico: la limpieza. Saqué carretillas y carretillas de escombros, de excrementos de paloma acumulados durante décadas, de cristales rotos. Barrí suelos cubiertos por una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario. El esfuerzo físico era brutal, y cada noche llegaba a casa con los músculos gritando de dolor, pero ese dolor físico era un alivio comparado con el dolor sordo de la humillación y la soledad. Era un dolor honesto, un dolor ganado. La gente del pueblo, al ver mi furgoneta aparcada allí día tras día, empezó a verme como una especie de atracción local. Los coches disminuían la velocidad al pasar, los conductores señalaban con la cabeza, probablemente contando la última anécdota sobre el loco de la textil. A veces, veía a grupos de adolescentes parados en la distancia, mirándome como si fuera un animal extraño en un zoo. Yo seguía a lo mío, intentando ignorarlos, concentrándome en la tarea que tenía entre manos: apuntalar una viga, clavar unas tablas para tapar una ventana rota, arrancar la hiedra que se comía los muros. Me convertí en una figura solitaria y polvorienta en medio de un paisaje de decadencia. Hubo días, muchos días, en los que la duda me carcomía por dentro. Sentado en un viejo cajón de madera, en medio del silencio cavernoso de la nave principal, con el único sonido del viento colándose por los agujeros del techo, me preguntaba si no tendrían razón. Miraba a mi alrededor, a la inmensidad de la ruina, y me sentía como una hormiga intentando mover una montaña. El desánimo era un enemigo tan real como el óxido o la podredumbre. Era una sensación fría y pesada que se me instalaba en el pecho, y me susurraba que estaba malgastando los últimos años de mi vida en una causa perdida. En esos momentos de debilidad, pensaba en Elena, la imaginaba a mi lado, poniendo su mano sobre la mía, con esa calma suya que todo lo apaciguaba. ¿Qué me diría ella? ¿Pensaría también que me había vuelto loco? Y entonces recordaba su fe inquebrantable en mí. Ella siempre había visto más allá de mis manos llenas de grasa. Veía al hombre que podía arreglar cualquier cosa, al que construyó su casa con sus propias manos. Ella nunca se rió de mis proyectos, por pequeños o absurdos que parecieran. Su recuerdo era el único contrapeso a las burlas del mundo exterior, era mi ancla. Una tarde, mientras intentaba reparar una sección del tejado para evitar que el agua siguiera pudriendo las vigas de madera, tuve una pequeña victoria. Conseguí tapar un agujero enorme con unas planchas de metal que rescaté de otra parte del edificio. No era una reparación profesional, pero funcionaba. Desde lo alto de la escalera, miré el trozo de techo reparado y sentí una oleada de orgullo, la primera en mucho tiempo. Era una pequeña batalla ganada. Pero al bajar y mirar la inmensidad de lo que quedaba por hacer, esa pequeña victoria se sintió insignificante. La soledad volvió a golpearme con fuerza. Estaba solo contra un gigante dormido. Fue entonces cuando empecé a hablar solo, o mejor dicho, a hablar con el edificio. Le hablaba a las paredes, a las máquinas silenciosas y cubiertas de óxido. A ver, grandullona, ¿por dónde seguimos hoy?, decía por la mañana al llegar. Oh, tranquila, que poco a poco te vamos a poner guapa otra vez. Sé que suena a locura, y quizás lo era, pero en mi aislamiento, la fábrica se había convertido en mi única confidente. Era una forma de llenar el silencio, de sentir que no estaba luchando solo contra el mundo, sino que tenía un aliado, aunque fuera de ladrillo y metal. El punto más bajo llegó durante las fiestas del patrón del pueblo, a finales de verano. Siempre había sido una fecha importante para mí y para Elena. Íbamos a la verbena, comíamos en los puestos, nos encontrábamos con todo el mundo. Ese año, nadie me dijo nada. Nadie me llamó. Nadie me invitó a la comida de la asociación de vecinos, a la que pertenecía desde hacía 30 años. Me enteré de que las fiestas habían empezado porque escuché los cohetes a lo lejos, desde el porche de mi casa. El sonido de la alegría de los demás se convirtió en la banda sonora de mi exclusión. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando la música lejana de la orquesta. Me sentí completamente invisible, borrado del mapa social de mi propio pueblo. Ya no era Javier el mecánico, ni Javier el viudo de Elena. Era simplemente el viejo de la fábrica,
una figura excéntrica y digna de lástima de la que era mejor mantenerse alejado. La humillación ya no era un ataque directo, era un vacío. Me habían dejado solo, flotando en un mar de indiferencia. Fue la noche en la que toqué fondo. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No había dormido, pero no me sentía cansado. Me sentía extrañamente ligero. Algo había cambiado dentro de mí durante esa larga noche de insomnio. La herida de la humillación, que había estado supurando durante semanas, había empezado a cicatrizar, convirtiéndose en una coraza. Me miré en el espejo del baño y vi a un hombre viejo, con más arrugas y canas que antes, pero mis ojos tenían una dureza nueva. Una determinación fría. Me di cuenta de que, en su intento por aislarme, me habían liberado. Ya no tenía que preocuparme por lo que pensaran o dijeran. Ya no esperaba su aprobación, ni temía su desprecio. Me habían empujado a un rincón, pero en ese rincón, había encontrado una extraña paz. La paz del que no tiene nada que perder. Su opinión ya no importaba. Lo único que importaba era el trabajo que tenía por delante. La promesa silenciosa que le había hecho al fantasma de mi abuelo y al recuerdo de mi mujer. Ese día, cuando llegué a la fábrica, el sol empezaba a despuntar por detrás de las colinas, tiñendo de naranja los cristales rotos. El aire era fresco y limpio, ya no veía un montón de ruinas, veía mi santuario, mi fortaleza, el lugar donde mi trabajo hablaba por mí. En ese momento, acepté plenamente mi nuevo papel. Sí, era el viejo tonto de la fábrica. Y ese viejo tonto iba a seguir adelante, ladrillo a ladrillo, viga a viga, en silencio. Dejad que rieran. El tiempo, como los viejos motores, siempre acaba poniendo cada pieza en su sitio. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Dejad que os cuente algo que nadie en Puente Bruma sabe, algo que ni mis primos, con toda su soberbia, podrían haber imaginado. La gente cree que mi persistencia en la fábrica era la terquedad de un viejo solitario, un hombre aferrado a un montón de escombros por pura nostalgia. Se equivocan. Se equivocaron desde el primer día. Veréis, yo no heredé una ruina. Sabía, desde el momento en que pisé aquel lugar, que allí había algo más. No sabía el qué, pero lo sentía en los huesos, de la misma manera que un mecánico sabe cuando un motor está a punto de fallar solo por el sonido. Era un presentimiento, una corazonada alimentada por las historias de mi abuelo, y por un respeto al trabajo que otros habían perdido. Mientras ellos veían óxido, yo veía una historia incompleta, un secreto esperando pacientemente. Mi promesa a Elena no era solo cuidar de nuestra casa. Era cuidar de lo nuestro, de lo que representaba nuestra vida, la honestidad, el trabajo duro, el valor de las cosas bien hechas. Y esa fábrica, con el sudor de mi abuelo impregnado en sus muros, era parte de lo nuestro. Por eso, no podía abandonarla. Por eso, cuando todos se reían, yo sentía la obligación de protegerla, incluso de mí mismo. No buscaba un tesoro, no esperaba hacerme rico, simplemente sentía que tenía una deuda con el pasado, con los hombres que, como mi abuelo, habían dejado su vida entre aquellas máquinas. Quería entender, quería escuchar lo que el silencio de 40 años tenía que decirme. El descubrimiento no fue cosa de un día. Pasaron meses de trabajo solitario, de limpiar y apuntalar. Fue en la antigua oficina del director, una habitación pequeña y oscura con las paredes manchadas de humedad. Estaba intentando reparar una gran mancha de moho en una de las paredes interiores, una que no daba al exterior, lo cual me pareció extraño. Al dar unos golpes para comprobar la solidez del yeso, uno de los golpes sonó diferente, sonó hueco. ¿Sabéis ese sonido? Ese ruido sordo que te dice que detrás no hay nada, o que hay algo. Mi corazón, que llevaba años latiendo a un ritmo tranquilo y monótono, de repente se aceleró. Cogí una palanca y un martillo de mi caja de herramientas, con el cuidado de un cirujano, empecé a picar alrededor de la zona. El yeso se desprendía en grandes trozos, revelando un encofrado de madera oscura, perfectamente encajado en el muro de ladrillo. No era una chapuza, no era un remiendo. Estaba hecho a conciencia, para no ser encontrado. Me llevó casi una hora retirar la tabla sin romperla. Detrás, en la oscuridad del hueco, había una caja. Una caja metálica, rectangular, de un color verde militar desvaído, sellada en los bordes con una gruesa capa de cera, que se había vuelto amarilla y quebradiza con el tiempo. El aire que salió de allí olía a cerrado, a historia, a un tiempo que ya no existía. Con las manos temblando no de miedo, sino de una emoción que no sentía desde hacía décadas, saqué la caja. Pesaba. La llevé a la única mesa que quedaba en pie,
y con una espátula rasqué la cera con cuidado. La tapa se abrió con un chirrido metálico, quejumbroso. Dentro, no había oro. Ni joyas, ni fajos de billetes. A primera vista, habría sido una decepción para cualquiera. Pero no para mí. Lo que vi fue algo mucho más valioso. Había varios tubos de cuero, atados con correas, y junto a ellos, un diario con la tapa de piel gastada, y, envuelto en un paño de lino, un objeto metálico pequeño y complejo. Una miniatura de una máquina, un prototipo. Esa noche no volví a casa, me quedé allí, en la oficina polvorienta, con la única luz de mi linterna, abrí el primer tubo de cuero, y desenrollé con sumo cuidado el papel quebradizo que contenía. Eran planos. Planos de una ingeniería exquisita, dibujados a mano con una precisión que me dejó sin aliento. Yo, que he pasado mi vida entre motores y engranajes, nunca había visto algo así. Describían un telar, pero no uno normal. Un telar mecánico con un sistema de engranajes diferenciales y levas programables que, según las anotaciones al margen, podía tejer patrones de una complejidad y a una velocidad que ni las máquinas más modernas de hoy en día podrían igualar fácilmente. Era una obra de arte de la ingeniería, una revolución mecánica dormida en una pared. Abrí el diario. La caligrafía era elegante, apretada. Pertenecía a un tal Inocencio Ferrer, el dueño original de la fábrica, un nombre que nadie en el pueblo recordaba. El diario, fechado en 1936, contaba su historia. Inocencio no era solo un empresario, era un inventor, un genio. El telar era su obra maestra, la creación de su vida. Pero estalló la guerra civil. Por sus ideas políticas, tuvo que huir del país para salvar la vida. Antes de irse, escondió su legado en el corazón de su fábrica, con la esperanza de volver algún día a recuperarlo. Pero nunca volvió. Murió en el exilio, y su secreto murió con él. Hasta ahora. En ese momento, lo entendí todo. El valor de mi herencia no estaba en los ladrillos ni en el terreno. Estaba en el ingenio de un hombre olvidado, en una pieza perdida de la historia de la tecnología. Durante las semanas siguientes, mantuve mi rutina. Iba a la fábrica cada día, seguía limpiando, seguía siendo el viejo loco para el resto del pueblo. Pero por las noches, en la soledad de mi casa, estudiaba los planos de Inocencio. Me sentía como si estuviera conversando con él a través del tiempo. Entendía cada línea, cada cálculo. Sentía su pasión, su frustración, su esperanza. Y tomé una decisión. Este secreto no era para las manos codiciosas de mis primos, ni para las mentes estrechas de mis vecinos. Era un legado que debía ser honrado. Decidí guardar silencio por varias razones. La primera, por respeto a Inocencio. Su genio no merecía convertirse en el chismorreo de un bar. No era un boleto de lotería, era el trabajo de una vida. La segunda, por pura y simple prudencia. Si Ricardo o Mateo se hubieran enterado, habrían intentado arrebatármelo por todos los medios, habrían destrozado la fábrica, buscado más, habrían manchado la memoria de aquel hombre con su avaricia. Y la tercera, y quizás la más importante, fue por Elena. Ella siempre me dijo que las cosas importantes se hacen en silencio, con discreción y dignidad. Restregarles mi suerte por la cara habría sido una victoria vacía, ruidosa. Mi victoria tenía que ser como mi trabajo, silenciosa, sólida y duradera. Contacté, no con un abogado del pueblo, sino con uno de Madrid, un hombre recomendado por un antiguo cliente de confianza. Le envié copias de algunos de los planos, sin revelar la ubicación ni la historia completa. Su respuesta fue casi inmediata. Me concertó una reunión con una firma de ingeniería suiza, una empresa conocida mundialmente por su trabajo en robótica y maquinaria de precisión. Viajé a la capital por primera vez en 30 años. Me sentía como un pez fuera del agua en aquella oficina de cristal y acero, con mi ropa de siempre. Pero cuando puse el prototipo sobre la mesa y desenrollé los planos originales, el silencio en la sala fue absoluto. Los ingenieros suizos, hombres con trajes caros y títulos impresionantes, miraban los dibujos de Inocencio con una mezcla de incredulidad y reverencia. Hablaban en voz baja entre ellos, señalando detalles que yo ya había admirado en la soledad de mi cocina. Vieron lo mismo que yo, la mente de un genio adelantado a su tiempo. Me hicieron una oferta. No por la fábrica, no por la chatarra, por los derechos de explotación de la tecnología de Inocencio Ferrer. Una suma con tantos ceros que me mareé al leerla en el papel. Una cantidad que podría comprar medio Puente Bruma, incluyendo las casas y los negocios de todos los que se habían reído de mí. Acepté, pero con dos condiciones innegociables.
La primera, que cualquier patente o máquina que se desarrollara a partir de esos planos llevaría siempre el nombre de su creador original, Inocencio Ferrer. Su nombre no se volvería a perder. La segunda, que el prototipo original y los diarios serían donados, de forma anónima, al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que su historia pudiera ser contada como se merecía. No querían el edificio, solo el conocimiento que albergaba, y yo era el guardián de ese conocimiento. El dinero para mí era secundario. Era la prueba tangible de que yo no estaba loco. Era la justicia poética para un inventor olvidado. Así que volví a Puente Bruma con un secreto que pesaba más que todo el hierro de la fábrica. Nada había cambiado en apariencia. Seguía siendo Javier García, el mecánico jubilado, el viudo solitario que perdía el tiempo en una ruina. Seguía tomando mi café solo en el bar de Manolo, aguantando las miradas de reojo y los comentarios por lo bajo. Pero por dentro, todo era diferente. La humillación se había evaporado. Sus risas ya no me alcanzaban, eran como el zumbido de un mosquito lejano. Yo caminaba por las mismas calles, pero ya no era el mismo hombre. Ellos me habían juzgado por la cubierta, por el óxido y los cristales rotos. Nunca se molestaron en mirar dentro, nunca se preguntaron por la historia de aquel lugar, por las vidas que se habían vivido y perdido allí. Su mundo era tan pequeño que no podían concebir que el valor pudiera esconderse en el polvo y el olvido. Creyeron que me habían dejado con las deudas y las goteras, el regalo envenenado. Lo que nunca supieron es que me habían entregado, sin saberlo, la llave de un reino silencioso y olvidado, cuyo único rey era un viejo mecánico al que todos habían subestimado. Mi poder no estaba en el dinero que ahora tenía en el banco. Mi poder residía en el conocimiento, en el secreto que guardaba. Era el poder de saber que yo tenía razón cuando todos los demás estaban equivocados. Era la calma de haber hecho lo correcto, de haber honrado una memoria y de haber cumplido mi promesa a Elena. Dejé que siguieran con sus vidas, con sus burlas y su ignorancia. Su castigo no sería mi venganza, sino su ceguera perpetua. Nunca sabrían la verdad. Y esa, para mí, era la mayor de las victorias. Ahora, con esa tranquilidad en el alma, podía empezar a poner en marcha mi verdadero plan. Un plan que no tenía nada que ver con demostrarles nada a ellos, sino con darle a la fábrica y a la memoria de Inocencio la dignidad que se merecían. Iba a usar una pequeña parte de ese dinero para hacer algo que todos pudieran ver, pero que nadie pudiera entender realmente. La justicia a veces no necesita ser gritada. A veces, la justicia más elegante es la que se construye, ladrillo a ladrillo, en silencio, a la vista de todos. Mi plan no nació de la venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y ruidoso, y yo ya no tenía estómago para esas cosas. Lo que yo quería era paz. La paz que se habían llevado sus risas, la tranquilidad de mis últimos años. Con el dinero en el banco, una cantidad que mi mente de obrero apenas podía procesar, lo primero que pensé fue en Elena. ¿Qué habría hecho ella? Se habría reído suavemente y me habría dicho: Javier, haz lo que te dé la paz, no lo que les dé a ellos una lección, y tenía razón. Restregarles mi fortuna por la cara habría sido rebajarme a su nivel. Mi victoria no podía ser un grito, tenía que ser un susurro. Decidí usar una pequeña parte de ese dinero para hacer algo visible. Algo que cerrara bocas no con palabras, sino con hechos. Iba a darle a la fábrica, y a mí mismo, la dignidad que nos habían negado. Contraté a una pequeña cuadrilla de albañiles, 2 hermanos jóvenes del pueblo de al lado que estaban empezando y que tenían fama de ser trabajadores y honrados. No quería a las grandes empresas locales, esas que trabajaban para mis primos y que eran parte del mismo círculo de chismorreos. Me reuní con ellos en la entrada de la fábrica y les di instrucciones sencillas y claras. No quería una reconstrucción, solo una restauración digna. Limpiar la maleza por completo, reparar los ladrillos rotos de la fachada, sustituir todos los cristales por unos nuevos, y pintar la gran verja de entrada de un negro forja sobrio y elegante. Les pagué por adelantado, una suma generosa que les dejó con los ojos abiertos. Les dije que eran los ahorros de toda una vida, y en cierto modo, no mentía, eran los ahorros de la vida de Inocencio Ferrer. El pueblo, como era de esperar, se convirtió en un hervidero de rumores. Al ver los andamios y el movimiento de obreros, las teorías se dispararon. La más extendida, promovida por mi primo Ricardo en el bar, era que finalmente había vendido toda la chatarra del interior por 4 perras y que, en un último acto de locura, me estaba gastando el poco dinero que saqué en maquillar al muerto.
Un día, el propio Ricardo se acercó, con esa sonrisa suya que era una mezcla de burla y curiosidad. Vaya primo, ahora te ha dado por la decoración. ¿La estás poniendo guapa para el derribo? Le miré con calma, sin dejar de observar el trabajo de los albañiles, y le respondí con la voz más tranquila que pude encontrar. Estoy arreglando lo que es mío, Ricardo. Simplemente, estoy arreglando lo que es mío. Mi serenidad le desarmó. No hubo gritos, no hubo reproches, solo la verdad llana, y eso, para él, fue más desconcertante que cualquier insulto. Cuando terminaron los trabajos, la fábrica parecía otra, por fuera, claro. El interior seguía siendo un esqueleto vacío, pero ahora era un esqueleto con dignidad. La fachada de ladrillo rojo lucía limpia y sólida. Los cristales nuevos reflejaban el cielo de Asturias y la verja negra imponía un respeto silencioso. Faltaba el último detalle, mi homenaje personal. Había encargado a un viejo artesano del hierro una placa sencilla, sin florituras. La colocaron a un lado de la puerta principal. No ponía mi nombre, ni ninguna fanfarronada. Solo 3 líneas, grabadas en el metal. La Textil del Norte. Fundada por Inocencio Ferrer. 1934. Nadie en el pueblo entendió nada. ¿Quién era ese Ferrer? El letrero solo añadió más misterio a mi supuesta locura, y eso me gustaba. Les había dado algo que mirar, pero nada que entender. Ahora a veces, por las tardes, me acerco hasta allí con mi furgoneta y me quedo un rato mirando. Veo la fachada restaurada, el letrero honrando a un genio olvidado, y siento una paz que no se puede comprar con dinero. Mi justicia no ha sido un trueno, sino el silencio que viene después de la tormenta. Ellos siguen con sus vidas, ignorantes del tesoro que despreciaron, convencidos de su propia superioridad. No saben que cada día pasan por delante de un edificio que vale más que todas sus posesiones juntas. Y no lo saben porque el verdadero valor, el que reside en la historia, en el ingenio y en la dignidad, es invisible para los ojos que solo saben medir el mundo en monedas y burlas. Yo no heredé una ruina, heredé una lección. Y esa lección, la de saber mirar donde otros no ven nada, es la mayor fortuna que un hombre puede tener.